Recibo un cordial saludo, doctora Ligia López. Mi nombre es Josué Kevin Amaya Meléndez. A mi grupo y a mí los ha correspondido el seminario número 30, el cual trata del tema micosis subcutánea y escleroticosis y cromomicosis. Los integrantes de este grupo sería mi persona, Amaya Meléndez Josué Kevin, Andrade Alvarado Jonathan Giovanni y Barrera Díaz Lilian Carolina. Como una pequeña introducción de lo que haremos en el trabajo, se dice que en el presente trabajo se centra en lo que es la micosis subcutánea, específicamente en dos de ellas, las cuales se consideran como la esporotricosis y la cromomasticosis. Casi todos los hongos patógenos son exógenos y su hábitat natural son el agua, la tierra y restos orgánicos, según su localización. La micosis se clasifica en cuadros grandes, grupos, ya sea superficiales, cutáneos, sistémicas y oportunistas. Por lo común, la micosis subcutánea se adquiere en el ambiente y en los hongos que penetran por un traumatismo. Por ejemplo, lo que es la esporoticosis y la cromomasticlosis. En este trabajo vamos a tratar de explicar los microorganismos de mayor importancia, clínicas causadas por la esporotricosis, la cromomasticlosis, describiendo lo que es el agente, la historia, y así como epidemiología, distribución, tratamientos, cómo prevenirlas. También se destacarán los datos importantes como el periodo de incubación, asimismo lo que es el cuadro clínico de cada una, analizando las pruebas diagnósticas y del laboratorio, su tratamiento y las complicaciones como el punto importante de prevención y control de estas. En la descripción del agente de la esporotricosis tenemos que el agente causal de esta enfermedad es el Sporotic echenki, el cual es un hongo térmicamente dimórfico que vive en la vegetación, reside en las diversas plantas, tanto en sus hojas secas como frescas, en los árboles, en las hierbas y en el líquido de los pantanos, rosales y otros ejemplares hortícolas. Se dice que este hongo a temperatura ambiente prolifera con lo que es una forma de moho, produce lo que son linfas talpicadas, aquí las podemos observar, eh, y ramificadas y con conidios y en tejido o en medio con temperaturas de 35 a 37 grados Celsius, que es una temperatura ambiente. Forman lo que son levaduras con pequeñas yemas de Sporotrichum echenki después de su introducción, ya sea de manera traumática en la piel, el cual origina lo que es la esporotricosis, que es una forma de lesión granulomatosa crónica. Tiene una forma típica después del primer episodio, sigue con la propagación secundaria, con ataques de los vasos linfáticos que drenan en la zona y los ganglios linfáticos. Aquí tenemos lo que es una muestra del tejido cutáneo de una persona infectada, la cual se observan lo que es levaduras esféricas, pequeñas y alargadas en gemación de Sporotric echenki, que fueron captadas, ¿verdad? Mediante un color negro argénico. Esta está vista a 400x en un microscopio. Seguidamente hablaremos sobre la historia de la enfermedad. Aquí tenemos lo que es una pequeña línea de tiempo en la cual hemos puesto los datos más relevantes de esta enfermedad. Se dice que en 1898 el estudiante de medicina Benjamin Stead describió por primera vez la enfermedad y el hongo en el John Hopkins Hospital de Baltimore. También en 1900 los siguientes casos se observaron también en Estados Unidos por Heathcote y Perkin, quien incluyeron el hongo en el género Spotrich y describieron la especie de Schenkin y llamaron lo que es al hongo aislado de Sporotrix schenkin. También en 1903, Charles Lucien y de Beaumont y Ramon describieron la enfermedad en Francia
y emplearon el yoduro de potasio como tratamiento. Y en 1907, Adolfo Lutz y Adolfo Splendore en Brasil comunicaron el primer caso en animal, ¿verdad? También se propaga lo que es en animales esta enfermedad. En una rata y caracterizaron lo que es el cuerpo de asteroide. En 1913, los primeros casos fueron mexicanos, descritos por Gallon y Aguirre. Pequeño por sus antecedentes históricos, es importante marcar los estudios realizados por González Ochoa en el terreno inmunológico. En 1947, junto con Soto Figueroa, extranjero, y purificaron lo que es el primer antígeno de naturaleza polisacárida, utilizada con la excelentes resultados con las pruebas intradérmicas para los fines diagnósticos e investigación. También en ese año se informó que una epidemia de alrededor de más de 3.000 casos en las minas de oro en Sudáfrica. En 1997, Jorge Mayor y José Barba Rubio y colaboradores publicaron los datos de 822 casos estudiados en Jalisco en 37 años. También en Madrid, Matiel y Martins Nobre y Meireles en Brasil señalaron el riesgo de 759 casos en humanos, 83% de los cuales han tenido contactos con gatos, y la enfermedad se ha diagnosticado en 15.003 gatos. Aquí en lo que es la descripción de la esporotricosis, se dice que es una micosis subcutánea que afecta de modo preferente lo que es al rostro, como se puede observar aquí la esporotricosis linfática facial, y las extremidades. Estos tienen una forma de goma, se caracteriza por nódulos, y a medida que estos crecen, los vasos linfáticos que drenan en la zona se vuelven duros y palpables, como cordones y forma de una serie de nódulos. A su vez, ¿verdad? Pueden ablandarse y ulcerarse, por lo que dan lugar a lesiones fijas y verrugosas, como lo podemos observar acá. Eh, o linfáticas de evolución subaguda o crónica, rara vez es extracutánea o sistémica, y entonces afecta a los pulmones, los huesos, a las articulaciones. Es producida por el complejo dimórfico de la Sporotrix spp, en especial en inmunodeficientes. El hongo también es oportunista en la manera que afecta a las personas con unas defensas bajas, y esta enfermedad es pocas veces causa lo que es la muerte. Hablando un poco sobre la epidemiología no es más que la distribución de la enfermedad, con qué frecuencia. Y aquí vamos a hablar un poco que se dice que la esporoticosis es la micosis subcutánea más difundida en todo el mundo. Se ha reportado en los continentes, pero es muy específica. En la actualidad se ha reportado en el Río de Janeiro y otras partes como Perú, en una epidemia de gatos domésticos, más de 1.000 casos que pueden transmitirse la enfermedad al hombre. Debido a la epidemia, el aumento de los casos ha sido hasta un 85%, considerando una verdadera zoonosis. Aquí podemos ver los gatos afectados. También se dice que en San Luis Potosí y el Estado de México en general se presentaron casos aislados, pero se han comunicado epidemias familiares y empacadoras de carnicería que utilizan paja, ya que la paja es uno de los reservorios de este hongo. Se ha notado que un aumento de frecuencia en estas acciones en estaciones lluviosas y calientes a frías y secas, eh, de tal que parece que crece mejor a más de 15 grados Celsius y con una humedad del 90%. En México se puede deber a varias razones. Al final de la temporada lluviosa, ya que alcanza la humedad y temperatura. Esto quiere decir que a este hongo para lograr su desarrollo, ocupa lo que es un clima húmedo,
eh, húmedo y con una temperatura, y ya que este se logra albergar o reservorio en lo que son las plantas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Además de los gatos que son afectados, también tenemos a los perros y delfines, chimpancés, pollos, jabalíes, entre otros. También a los camellos. El hongo se ha ido aislado muchas veces del suelo. En Uruguay se ha obtenido a partir de madrigueras de armadillos y también se ha detectado en gatos y perros, como ya lo decíamos, ¿verdad? En caballos son frecuentes lo que es la movilidad fija y linfática y en perros y gatos la forma diseminada. También no solo los animales afecta este hongo, también a los seres humanos sin importar la edad, raza, eh, y se dice que los más afectados también son los carpinteros, los jardineros, los floristas, y también puede adquirirse de manera accidental en un laboratorio. Se considera una enfermedad ocupacional predominante en los estratos socioeconómicos bajos, tal vez por la fuente, es una de las fuentes de adquisición más grandes que existe. La distribución de esta enfermedad se ha notificado que es en todo el mundo, ¿verdad? Principalmente en aquellos lugares tropicales, eh, pero característicamente en esporádica y bastante rara. Es una enfermedad cosmopolita, excepto en los polos. ¿Por qué en los polos no existe? Porque hay una temperatura demasiado baja y se observa más que todo en la Florida, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, sur de Brasil, Uruguay y sigue las cordilleras de los Andes en Perú, ya que como podemos observar los países con un clima tropical y con altos índices de humedad es donde se desarrolla lo que es este hongo, ¿verdad? De igual forma, en estos países existen niveles socioeconómicos bajos y predomina más lo que es la agricultura y la ganadería, donde se trabaja de material que llega a ser reservorios de este hongo, como las maderas y el pasto, entre otros. Continuando, vamos a hablar un poco sobre el reservorio de este agente etiológico. Se dice que vive como saprofilo micelial en el suelo, en la tierra, lo que concluye a tierra para macetas o también conocida como tierra utilizada para jardines, ¿verdad? Orgánica en la vegetación en descomposición, las maderas, hojas, ramas secas o frescas en el musgo, en el heno, así como las superficies que varían las plantas, hasta en ocasiones en la carne se puede encontrar. Estos materiales constituyen lo que es un reservorio para este vector infeccioso, eh, de manera que, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Que las personas que son más afectadas son los campesinos, los jardineros y aquellos que manipulan la tierra, la paja, hojas y ramas, ya sean secas o frescas, como acá lo está mencionando, ¿verdad? Estas serían las personas más afectadas. En el periodo de incubación, la forma linfática o linfocutánea de esporoticosis se presenta entre una semana y 3 meses después de la lesión. Esta lesión puede ser causada por personas que suelen andar descalzas en el pasto, sobre hojas secas, frescas, o también por pequeñas aberturas en la superficie de la piel y ahí hacemos contacto con lo que es, por así decirlo, hojas secas, etcétera, ¿verdad? Con el periodo de transmisibilidad rara vez se ha demostrado transmisión de persona a persona, ya que dicha forma de transmisión requiere de un contacto estrecho. El contacto estrecho podría ser relaciones sexuales o también con un individuo o animal infectado. Acá se puede dar por lo que son una mordedura de un animal que se encuentre contaminado con Sporotrin sketching. En el modo de transmisión, el hongo se introduce a través de la piel, ya sea por un pinchazo, rasguño, con espinas o púas, o por la manipulación de musgo del género Stangum, o por astillas de madera de leña, donde puede llegar a estar este hongo. Se ha presentado los brotes en niños que jugaron sobre pacas de heno, ya que en el heno es un reservorio de este hongo. También en adultos que los manipularon, como por ejemplo los ganaderos que tiran lo que es el heno a las vacas
y también hay una otra forma de la esporotricosis pulmonar, que esta se contrae por inhalación de conidios. Las personas que manipulan también los gatos enfermos se considera un grupo de riesgo ocupacional, ya que a las personas les gusta jugar con lo que son estos animales, ya sea gatos o perros, y ahí pueden contraer lo que es esta enfermedad por un contacto estrecho entre la persona y el animal infectado, ¿verdad? Siguiendo con la exposición, acá podemos ver vamos a hablar un poco sobre la susceptibilidad, que ésta se encuentra en riesgo pues, de grupos ocupacionales tales como los agricultores, los jardineros, los horticultores, que estos están en contacto más directo con lo que es la tierra, los cuales son susceptibles a infectarse a partir de los reservorios ambientales, como lo mencionábamos antes, las hojas secas, frescas, el heno. Las personas que manipulan también los gatos con frecuencia están en riesgo de infección, ya que los gatos a menudo están infectados y que poseen lesiones extraudativas. Esto se da por un contacto estrecho del gato con un hombre. En la patogenia, de manera general, las conidias y células de levaduras de Sporodic checking son capaces de unirse a la matriz de proteínas extracelulares como la fibronectina, la laminina y la colágena. Estas se introducen en la piel mediante traumatismos. De forma específica, la patogenia de las diferentes formas clínicas es como sigue la esporotricosis primaria cutánea en el paciente con inmunidad celular normal. Los hongos penetran por pequeñas heridas o exploraciones. La primera lesión es un charco de inoculación. Puede haberse charcos múltiples con frecuentes a dísperos 5 días a 2 semanas después de presentar lesiones que siguen en el trayecto de vasos linfáticos y persisten meses o se cura con solas y una lesión inicial. Se extiende por contigüidad, originada placas verrugosas, crónicas de progresión lenta. La hipotricosis primaria pulmonar también es el hongo que puede penetrar por la vía respiratoria y origina las que son neupatías primarias autolimitadas y asintomáticas que suelen generar hipersensibilidad específica o puede causar neumopatías limitadas o progresivas con posible diseminaciones hematógenas, sobre todo en diabéticos, desnutridos, en aquellos con deterioro inmunitario. En el cuadro clínico de la escleroticosis, esta se inicia con nódulos subcutáneos duros, no hipersensibles, después de se adhiere en la piel subyacente y se ulcera en días o semanas, aparecen lo que son los nódulos, a apariencia similar a lo largo de los vasos linfáticos que drenan en la zona, los cuales pueden ulcerarse. Por lo común hay un engrosamiento de los vasos linfáticos y puede aparecer lesiones protulosas o nodulares firmes alrededor del sitio primario de la infección donde ocurrió el traumatismo. A lo largo de los vasos linfáticos. A menudo se desarrollan múltiples úlceras si no se inicia con el tratamiento para la enfermedad. Los síntomas están relacionados directamente con las áreas locales de la infección, siendo por lo común la presencia de síntomas y signos generales. En pacientes inmunodeprimidos, pacientes que padecen de lo que es SIDA o abusan de drogas o alcohol, la diseminación de la enfermedad puede ocurrir por otra vía, tales como es la ósea, la pulmonar, de la cual les hablaré un poquito más adelante, y en esta se presenta con una amplia infección cutánea, pulmonar, ósea, articular y en el sistema nervioso central. Las presentaciones de la escleroticosis se clasifican de la siguiente manera. Tenemos la cutánea, la diseminada y la extracutánea. En la forma cutánea tenemos que, pudiéndose presentar en esta forma linfática y fija, varía la superficie del mesetomoidea, verrugosa y de evolución espontánea, como lo podemos observar acá también. Eh, la forma cutánea linfática es la más frecuente y casi se observa en el 70% de los casos, a un aproximado, ¿verdad? Y se localiza en los miembros superiores,
inferiores y en la cara después de 1 o 2 semanas de la inoculación del hongo. Se forman lo que son charcos esporocíticos. En la infancia es frecuente que la esproticosis cutánea linfática afecte lo que es la cara de los niños, ya sea unilateral o bilateralmente. En esta última ocurre cuando la inoculación se hace en la línea media, por ejemplo, en la nariz, como la podemos observar acá en esta pequeña imagen. Continuando aquí con las formas, la diseminada, esta se presentándose de forma cutánea y sistémica. La forma cutánea diseminada también hematógena, también así se hace llamar, es poco frecuente, del 1 al 2% de los casos, y está vinculada con importantes estadios de inmunopresiones. En estos casos, el agente casual es oportunista, afecta a aquellas personas que tienen las defensas bajas, y el huésped presenta una respuesta inmunitaria prácticamente anérgica, las cuales las inmunopresiones asociadas con más frecuencia son las que actúan o afectan la inmunidad celular, como lo que es la diabetes, el VIH-Sida. Las lesiones cutáneas se presentan de nódulos, comas, úlceras y placas verrugosas que se diseminan en la superficie de la piel, afectando también lo que es la mucosa, lo que es la boca, la faringe y el glande en el caso de los hombres. Esta forma tiende a la disminución hacia los huesos y las articulaciones sobre lo que son los codos, las rodillas y otros órganos, incluso en el sistema nervioso central. La forma cutánea superficial es excepcional para algunos autores en la variante con la cutánea fija, como la hablamos anteriormente, y se denomina superficial por dermopidérmica o escrofulosa. Está constituida por placas eritematosas, escamosas y violáceas y pruginosas. Se manifiesta generalmente en lo que es en la cara, a pesar la cara pasar de lo superficial. Aquí la podemos observar, que la escleroticosis cutánea diseminada y la escleroticosis linfática diseminada con un charco medio external, que es lo que es en la parte del pecho. La forma extracutánea de la escleroticosis ósea, articular o otros órganos. La forma extracutánea son poco frecuentes. Entre estas están los casos, lo que son los casos pulmonares. Los más reportados se pueden dividir en tipos. El más común es el crónico y la mayoría de los afectados son asintomáticos. Es el alivio espontáneo con una zona cavitaria muy similares a la tuberculosis, mientras que los casos sintomáticos se distinguen por la neumonía con leves escasas expectoraciones. Aquí en lo que son los rayos X demuestran áreas de condensación o bien infiltrado de tipo miliar. En el segundo tipo agudo y progresivo afecta con los ganglios linfáticos, las hialeras y los espacios traqueobronquiales, ¿verdad? Y pueden aparecer lo que son adenopatías masivas que llegan a causar obstrucciones en los bronquios. Son varios, generalmente están acompañados de grandes pérdidas de peso, tos, abundante expectoración, disnea y fatiga, y los rayos X se observan lo que son adenopatías hialíricas y en raras ocasiones ensanchamientos mediastinales. Acá también podemos ver lo que es un desgaste, lo que son las articulaciones del miembro superior. Hasta aquí llegaría lo que es mi participación. Quedaría mi compañero con ustedes. Gracias. Mi nombre es Jonathan Giovanni Andrade Alvarado y continuando con el tema número 30, micosis subcutánea, esporotricosis y cromomicosis, les hablaré sobre el diagnóstico de laboratorio de la esporotricosis. Bien, Sporotrix skenchi suele crecer con facilidad cuando el material obtenido a partir de una lesión cutánea o por exploración histopatológica se incuba a temperatura ambiente. El análisis histopatológico del material de biopsia revela una reacción mixta granulomatosa y piógena, y en ocasiones puede observar levaduras minúsculas, ovaladas o con forma de puro al utilizar tinciones especiales. En los casos que no haya proliferación, el microorganismo puede ser útil la reacción en cadena de polimerasa o PCR,
en muestra de tejido, siendo el pronóstico bueno para la esporotricosis linfocutánea y siendo menos favorable la presencia de alteraciones pulmonar, articular y diseminada. Muestras y exámenes microscópicos. Las muestras comprenden material de biopsia o exudado de lesiones granulosas o ulcerosas. Las muestras se pueden examinar directamente con calcoflúor blanco, pero rara vez se identifican levaduras. A pesar de que su número sea pequeño en los tejidos, la sensibilidad de los cortes histopatológicos aumentan con las tinciones corrientes para paredes celulares de hongos como la GMS que tiñe de color negro dichas paredes. Bien, en la imagen podemos observar un tejido cutáneo en el cual se observan levaduras que se capturaron de color negro mediante un colorante GMS. Diagnóstico diferencial. Comenzamos con la coccidioidomicosis diseminada, la cual es una enfermedad granulomatosa progresiva, rara y a menudo mortal, que se caracteriza por lesiones pulmonares y abscesos en todo el cuerpo, especialmente en los tejidos subcutáneos, la piel, los huesos y el sistema nervioso central. La meningitis coccidioide es similar a la tuberculosa, pero su evolución es más crónica. Se presenta con aumento de volumen, deformación de las regiones que afecta y lesiones fistulosas, de donde drena gran cantidad de exudado cero purulento. El agente infeccioso es la coccidioide immitis, un hongo dimorfo, el cual crece en la tierra y en medio de cultivo en forma de un moho saprófito. Su periodo de incubación es de 1 a 4 semanas para la infección primaria. El modo de transmisión es la inhalación de los artroconidios infectados de la tierra y en accidentes de laboratorio, como por ejemplo al manipular cultivos. El periodo de transmisibilidad, no hay transmisibilidad directa de persona a persona ni de los animales a las personas. En raros casos, cuando hay inmitis presente en los vendajes de yeso, en los apósitos, puede cambiar de la forma parasitaria a la forma saprófita infectante después de 7 días. Continuamos con la esporotricosis cutánea fija. Debido a su aspecto y características, esta puede llegar a confundirse con el carcinoma espinocelular o la tuberculosis verrugosa, entre otras. La esporotricosis cutánea fija es una entidad que no tiende a la diseminación. Se forma del mismo chancro esporotricósico, dando paso a una lesión única, vegetante o verrugosa, de bordes bien definidos, con un halo eritemato violáceo alrededor, cubierta con escamas y costras melicéricas. Por lo general asintomática, esta forma es tan limitada porque el paciente cursa con una buena respuesta inmune, por lo tanto tiene gran tendencia a la curación espontánea. El agente infeccioso es la Sporotrix schenki, un hongo dimorfo. Su periodo de incubación, la forma linfática, puede presentarse de 1 semana a 3 meses después de la lesión. El modo de transmisión, el hongo se introduce a través de la piel por pinchazos o rasguños con espinas o púas. Su periodo de transmisibilidad, rara vez se ha demostrado la transmisión de una persona a otra. Continuamos con la tuberculosis verrugosa. Se distingue por lesiones localizadas y asimétricas. Comienza como un nódulo verrugoso, doloroso en el sitio de la lesión, de halo inflamatorio de color púrpura, que crece hasta formar una placa hiperqueratósica de color violáceo, eritematoso o grisáceo. La lesión crece lenta y excéntricamente, se localiza en las manos o los dedos. El nódulo inicial aparece poco después y está inflamado o es doloroso.
El agente infeccioso es el complejo Mycobacterium tuberculosis. Su periodo de incubación va desde el momento de la infección hasta que aparece una lesión primaria demostrable o una reacción tuberculoclínica significativa, de 2 a 10 semanas aproximadamente. Su modo de transmisión es la exposición al bacilo tuberculoso en los núcleos de gotitas suspendidas en el aire de 1 a 5 micrómetros de diámetro, arrojadas por personas con tuberculosis pulmonar o de las vías respiratorias durante los esfuerzos respiratorios como toser, cantar o estornudar e inhaladas por un contacto vulnerable hasta los alvéolos pulmonares donde son fagocitadas, perdón, por los macrófagos y se inicia una infección nueva. Su periodo de transmisibilidad, en teoría, dura todo el tiempo en el que se expulsan bacilos tuberculosos viables en el esputo. Algunos enfermos no tratados o tratados de manera inadecuada pueden ser bacilíferos intermitentemente durante años. Bien, complicaciones. Las lesiones cutáneas inician como pápulas indoloras que se desarrollan unas cuantas semanas a unos cuantos meses después de la inoculación. Su localización, por lo común, se explica de acuerdo con la exposición ocupacional. Más a menudo se ven afectadas las manos. Las pápulas aumentan de tamaño con lentitud y finalmente sufren ulceraciones dejando una úlcera. Por lo común hay engrosamiento de los vasos linfáticos y pueden aparecer lesiones pustulosas o nodulares firmes alrededor del sitio primario de infección o en otros sitios a lo largo de los vasos linfáticos. Una vez que se presenta la ulceración, las lesiones suelen tornarse crónicas. Los síntomas están relacionados directamente con las áreas locales de infección. Es poco común la presencia de síntomas y signos generales. Las pápulas cutáneas por lo común se ulceran. La afección de los vasos linfáticos crea múltiples lesiones. En ocasiones la diseminación ocurre por otras vías, los huesos, ojos, pulmones y sistema nervioso central, los cuales son susceptibles a la infección progresiva si el microorganismo alcanza estos órganos. Sin embargo, tal dimensión ocurre en menos del 1% de los casos. Se presenta esporotricosis pulmonar primaria, pero es bastante rara. La infección profunda es poco común, puede presentarse en formas verrugosas, linfostasis, y en casos muy crónicos, como carcinoma espinocelular. Bien, y como podemos observar en las imágenes, al lado izquierdo observamos una infección que inició en un dedo de la mano y se diseminó hasta el brazo, dejando lesiones satélites. Si no se tratan estas lesiones, evolucionarán a úlceras. Y al lado derecho podemos ver un caso más avanzado que inició con la inoculación en el pie. Tratamiento. La esporotricosis cutánea se trató durante mucho tiempo con soluciones saturadas de yoduro de potasio, administradas por vía oral. Este tratamiento ha sido sustituido con itraconazol para todas las formas de la enfermedad. Las infecciones pulmonares y sistémicas pueden requerir el uso adicional de anfotericina B. El yoduro de potasio tiene actividad contra los hongos cutáneos. Bien, el yoduro de potasio es el quimioterapéutico oral más antiguo conocido para la infección micótica. Es eficaz solo para la esporotricosis cutánea y su actividad en cierta forma paradójica porque la forma de modo del agente causal Sporotris schenki puede crecer en un medio que contenga yoduro de potasio al 10%. La forma patógena de levadura del hongo dimórfico parece ser susceptible al yodo molecular. Anfotericina B intravenosa. La anfotericina B
intravenosa a dosis de 1 a 2 gramos se utiliza en la infección sistémica grave. En forma extracutánea se administra anfotericina B 0.5 a 3 gramos en total por vía intravenosa y de manera progresiva. Se puede usar sola o junto con otros fármacos. En modalidades sistémicas también se debe considerar la posibilidad de usar anfotericina B liposomal y de complejo lipídico. Como reacción adversa se observa fiebre, anemia, hipopotasemia, hiperazoemia. Los efectos secundarios relacionados con la administración intravenosa incluyen síntomas digestivos, fiebre, escalofríos, disnea, hipotensión, toxicidades hepáticas y renales. Pronóstico. El pronóstico es benigno en formas cutáneas localizadas, puede ser incapacitante. Las presentaciones linfagíticas y sobre todo las fijas pueden curar solas. Las modalidades que se presentan con poca frecuencia permanecen latentes o son fatales. El pronóstico es bueno para la escleroticosis linfocutánea. La alteración pulmonar articular y diseminada responden de forma menos favorable. Como medidas de prevención y control, la prevención comprende medidas para llevar al mínimo la inoculación accidental, así como el uso de fungicidas. Así conviene para tratar la madera, usar protección personal al manipular gatos enfermos, usar guantes y ropa de manga larga al trabajar con musgo y actividades de jardinería, evitar traumatismos con vegetales o usar medidas de protección. Podemos también evitar arañazos o mordeduras de roedores. Si esto pasa, debemos lavar y desinfectar de inmediato las heridas. También como medida adicional podemos sustituir un empaque natural que trae la alfarería y la cerámica por material sintético. Bien, a continuación les hablaré un poco sobre el siguiente tema, lo que es la cromoblastomicosis, la cual tenemos que la cromoblastomicosis es una micosis subcutánea causada por la inoculación traumática de algunos de los 5 hongos identificados que viven en la tierra y en la vegetación. Los agentes causales de esta micosis son todos dematiaceos y en sus paredes tienen melanina. Estos son el Pialópora verrucosa, Fonsecae pedrosoi, Rhinocladiella aguaspersa, Fonsecae compacta y el Cladopialopora carrioni. La infección es crónica y se caracteriza por lesiones granulomatosas de evolución lenta, que con el tiempo inducen hiperplasia de tejidos epidérmicos. Los agentes etiológicos de la cromoblastomicosis son hongos dimórficos, se incluye en el grupo de los feoifoimesetos, denominados también hongos dematiaceos, melánicos o pigmentados. Contienen melanina en sus células, por lo que se llaman hongos negros, melanizados o feoides. Los agentes causales son hongos negros con bajo poder patógeno y que son termosensibles a de 40 a 42 grados centígrados. Bien, como historia de esta enfermedad tenemos que en 1911 se observó el primer caso en humanos y lo llamó blastomicosis negra. En 1912, Emil Bront conoció al paciente anterior y tomó material para su estudio, que años más tarde lo clasificó como Ormodentrum pedrosoi. En 1915, Madler y Lane reportaron un caso de dermatitis verrugosa en el pie
de un estibador de Boston, quien como dato clave descargaba madera proveniente de Brasil. En 1922, Fonsecae y Area acuñaron el término cromoblastomicosis. En 1940 en México el primer caso fue visto por Martínez Banks y más tarde tipificado por González Ochoa como Fonsecae perusoy. En 1944, Fernando Laptapi informó al segundo caso en un paciente de Sinaloa. Diagnosticó los primeros casos en República Dominicana. En 1950, Carrión clasificó esta micosis en 5 variedades clínicas, como lo son nodular, en placas tumorales, cicatricia y verrugosa. En 1954, Song encontró la enfermedad en Finlandia en personas que frecuentaban baños, sauna y en sujetos con cicatrices por aplicación de diversos instrumentos y lo que son también los daños por sanguijuelas. En 1970, González Ochoa comunicó la curación de la cromoblastomicosis con dosis altas de 5-fluorocitocina. En 1972, Dante Borel identificó Acroteca aguaspersa, luego fue transferida a Rhinocladiella o a Ramiclodidium ceropilum. En 2005, colaboradores aislaron Fonsecae monopora de una feoifomicosis cerebral. En la actualidad también es un agente de cromoblastomicosis en China. En el 2010 se describió con método de biología molecular a F. núbica. Bien, descripción de la enfermedad de cromoblastomicosis. Es una micosis subcutánea ocasionada por hongos pigmentados o feoides de la familia Nematicae, principalmente de los géneros Fonsecae, Pielopora y Cladopielopora. Afecta piel y tejido celular subcutáneo, se localiza en las extremidades, por lo regular en las inferiores y sobre todo en el pie, aunque puede afectar otras zonas. Esta también se caracteriza por nódulos verrugosidades y atrofia, es de evolución crónica y tratamiento difícil. La forma parasitaria se presenta como células fumagoides o muriformes. La extensión a los tejidos contiguos es lenta, es un lapso de años. A la larga aparecen grandes masas verrugosas nodulares, incluso con aspecto de coliflor. Puede haber invasión de músculos o huesos, y si bien los cuadros diseminados no son comunes, rara vez pueden causar la muerte. Epidemiología. Hasta 1972 se habían informado 1.800 casos en el mundo. En Costa Rica se registra un caso por cada 24.000 habitantes y en Madagascar uno por 480 habitantes. O sea, tenemos un total de 343 casos. En Sir Lake tenemos 71, en Gabón 64 y en la región del Amazonas tenemos 325. En México ocupa el tercer lugar entre la micosis profunda, un 6%. Se observa en cualquier grupo étnico, se ha ubicado en Australia, Finlandia, Alemania del Este, Rumania, África Ecuatorial, también República Checa, Rusia y Madagascar. En Asia, en Sri Lanka, Indonesia, Japón, China, Filipinas, Malasia, y en América predomina la República Dominicana, Brasil y México. Este afecta de preferencia a adultos de 30 a 60 años de edad y en adultos mayores se ha relacionado con tratamientos inmunosupresores, predomina en varones de 70 a 91%. Es poco frecuente en mujeres, es un 9%,
y en menores de 15 años. Distribución. Esto es más común, esta enfermedad es más común en regiones tropicales y subtropicales. Ha habido casos esporádicos en zonas muy dispersas, pero fundamentalmente en África, incluido Madagascar, América Latina, Australia, las islas del Caribe y del Pacífico meridional, Asia, Japón y la zona meridional de Estados Unidos. El reservorio. Las diversas especies causantes de cromoblastomicosis viven en el suelo, vegetales y sobre todo se han aislado de diversas plantas y la madera. En las imágenes pueden observar lo que es un espacio de la selva en Brasil, lo cual ha sido talado. Y como antes se los mencionaba, fue descubierto el primer caso en una persona la cual trataba con madera exportada de Brasil. Así que de ahí viene la bacteria la cual causa la enfermedad. El microorganismo se encuentra en la tierra de regiones endémicas, vive como sapófito del suelo y los vegetales se han aislado en maderas transportadas a otros sitios diferentes al lugar de origen, o sea, la madera que pudo haber sido exportada de Brasil, también en baños sauna, también crecen en las plantas leñosas. Periodo de incubación. El periodo de incubación se desconoce, probablemente pueden ser meses o años. El periodo de transmisibilidad no se transmite de persona a persona. La rareza de la enfermedad y la ausencia de infecciones adquiridas en el laboratorio parecen indicar que los seres humanos son relativamente resistentes. Modo de transmisión. Se adquiere por inhalación, por inoculación traumática en los ojos, por medio de traumatismo en la piel y a menudo estos en las piernas o pies al descubierto. Saludos cordiales, doctora Leiva. Mi persona, Lilian Carolina Barrera Díaz, continuará desarrollando los siguientes puntos del seminario. Ahora bien, con respecto a la susceptibilidad, tiene mucho que ver quiénes van a estar cerca del reservorio, quiénes serán esas personas. Van a ser aquellas personas que son agricultores o que no tienen cuidado suficiente para andar en áreas forestales, por ejemplo, los ganaderos, los campesinos, que tienen que andar con botas o con guantes. ¿Por qué? Porque la transmisibilidad consiste en que se podría adquirir el hongo de una manera muy fácil, la inoculación. Ahora, ¿qué es la inoculación? Es cuando se tiene una herida o se hace una herida con algún objeto punzante, en este caso podría ser una astilla. Esa astilla de madera descompuesta que podría estar contaminada por los hongos que componen o transmiten la enfermedad del complejo de la cromoblastomicosis. Incluso se sabe que hay perros o gatos u otros animales que podrían transmitir esta enfermedad con algún rasguño. Por ende, si estas personas que trabajan en el campo, si no están protegidas o no tienen las medidas o seguridad, están más expuestos a esta enfermedad. Y un dato importante es que esta enfermedad es más común en hombres de 30 a 50 años. En la patogenia, en pacientes con inmunodeficiencia o cuando se inyecta directamente una estructura profunda, un moho pigmentado, los microorganismos en cuestión se tornan oportunistas, o sea que se aprovechan de esta persona que tiene algún tipo de enfermedad crónica o en personas que en su momento tengan las defensas bajas e invaden los vasos sanguíneos y estos simulan infecciones oportunistas más conocidas como la aspergillosis, que esta es una enfermedad causada por el agente Aspergillus, un tipo de moho común que vive en ambientes interiores y exteriores. Y la mayoría de las personas que inhalan esporas de Aspergillus todos los días sin que lleguen a enfermarse. Sin embargo, las personas con el sistema inmunitario debilitado o con enfermedades crónicas están en mayor riesgo de presentar problemas de salud por causa de este. La cromoblastomicosis se adquiere mediante la inoculación a través de la piel, ya sea por un rasguño, un golpe, un raspón o una herida.
Este se va a observar casi en su totalidad en regiones tropicales y subtropicales y afecta de manera predominante a trabajadores rurales que tienen exposición frecuente a los microorganismos. Ahora bien, con respecto al cuadro clínico, el cuadro clínico hace referencia a cómo podríamos descubrir o cómo podemos reconocer las manifestaciones de esta enfermedad. Siendo una micosis subcutánea, esta va a tener 5 consideraciones importantes. Va a ser nodular, tumoral, verrugosa y puede tener forma de placa o cicatricial. La dermatosis suele ser unilateral y asimétrica. Afecta a las extremidades inferiores de un 54 a un 80%, sobre todo el pie, y en ocasiones otras áreas expuestas como las manos, antebrazos y brazos en un 18% y casi nunca es diseminada, por eso se presenta en un 2%. La lesión inicial es una pápula o un nódulo eritematoso no pruriginoso, o sea, que no causa picazón, que se extiende de manera lenta hacia los tejidos vecinos. Aparecen nuevas lesiones en meses o en años. Con el tiempo se observan nódulos eritematosos o del color de la piel, placas verrugosas con descamación intensa o lesiones vegetantes y húmedas, como los observamos en esta imagen. Ahora bien, se han observado casos localizados en la cabeza y en la cara, también en el tórax, abdomen y nalga. Aquí podemos observar estas imágenes donde se observa en la cabeza y en la cara. Los bordes son activos dada la extensión centrífuga y quizás aparezca atrofia central. Entonces la piel se torna acrómica con aspecto de papel de arroz o de cigarrillo. A veces las lesiones son muy superficiales con aspecto de placa de psoriasis y puede ser cratériformes, verrugosas o papilomatosas y tener forma de coliflor con un aspecto tumoral. Y aquí podemos ver que presenta las formas clínicas posibles que las mencioné anteriormente. Eh, como decía, ¿verdad? Estas pueden ser cratériformes, verrugosas o papilomatosas y tener forma de coliflor con aspecto tumoral. Ahora bien, cuando estas se ulceran, pueden tener una sobreinfección. Esta sobreinfección puede deberse a que la infección pueda localizarse en la piel, por ejemplo, en un brazo. Podría tener ciertos nódulos o placas, las cuales van generando protuberancia. Va a haber un incremento, va a haber una hipertrofia debido a que la infección va produciendo prácticamente una elevación de la piel. La verruga se va a ir haciendo más notable, va a ir aumentando en masa y en peso. Va a haber incluso un cuadro en el que primero puede haber una linfostasis, puede aparecer una fibrosis o una elefantiasis. La linfostasis hace referencia a una acumulación de linfa que posteriormente va a haber una fibrosis, es decir, un conjunto de tejido conectivo fibroso que va a ser más notable la hinchazón, va a provocar que haya un aumento de la masa y por último puede haber una elefantiasis, es decir, una hinchazón. La elefantiasis es una enfermedad tropical que se da por el bloqueo del sistema linfático al haber una gran cantidad de linfa y en cierto punto determinado del cuerpo, que mayoritariamente, según esta enfermedad, puede darse en extremidades inferiores. En el pie va a haber lo que es un tamaño incrementado y por ello que incluso pueda desarrollarse además sobre una infección bacteriana, otro tipo de infección, aparte de la fúngica y la bacteriana, esta podría desarrollarse a un carcinoma o a un melanoma. La evolución de estas infecciones es crónica, va lentamente progresiva y es asintomática. La mayoría consulta de 1 a 5 años después del inicio de la enfermedad y algunos pacientes lo hacen hasta los 30 años o más de la evolución. Hay que tener en cuenta que los casos de la cabeza y el cuello generan lo que es la mayor morbilidad. Ahora hablando con respecto al diagnóstico de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en el estudio histológico? Lo que principalmente va a desarrollarse en este caso va a ser un crecimiento del hongo. Vamos a encontrar formas tabicadas micóticas con pared gruesa de un color marrón oscuro o café negro, que va a demostrar la presencia del pigmento intrínseco denominado melanina. Estas muestras se examinan al microscopio con un químico llamado hidróxido de potasio o COX que ayuda a disolver las células oscuras esféricas, que es necesario cultivar las muestras en agar
con sustancias que inhiban la proliferación de los mohos. También se puede utilizar lo que son pruebas de reacción en la cadena polimerasa, o sea, las PCR, siempre y cuando se tenga que tomar en cuenta que vamos a buscar el crecimiento o la presencia de la melanina en el hongo negro. En esta imagen podemos observar conidios característicos producidos en el cultivo de Filofora verrugosa, uno de los agentes más comunes de la cromoblastomicosis. Ahora bien, con respecto al diagnóstico diferencial, hay enfermedades que son igualmente generadas por hongo, como la blastomicosis, y otras enfermedades que no son generadas por hongo, pero que tienen similitudes en respecto a sus lesiones, como es la leishmaniasis, la psoriasis o tiña facial, que van a tener en común las lesiones, es decir, aquellas protuberancias o proyecciones, elevaciones en la piel que nos pueden confundir el diagnóstico. Con respecto a la blastomicosis y a la leishmaniosis, ¿cómo vamos a poder diferenciar en conjunto con la cromoblastomicosis? En primer lugar sería el agente causal. El agente causal de la blastomicosis es Blastomyces dermatidis, un hongo que es dimorfo, es decir, que presenta dos formas distintas, una que se desarrolla en forma de levadura en los tejidos y medios de cultivos enriquecidos a 37 grados centígrados y una forma de moho a temperatura ambiente. La leishmaniasis, su agente causal es la Leishmaniasis brasiliensis, que produce con mayor frecuencia lesiones de la mucosa. Sin embargo, las formaciones granulomatosas que pueden manifestarse como lesiones verrugosas pueden confundirse con la cromoblastomicosis en un estudio o laboratorio. En segundo lugar, sería lo que es el periodo de incubación. El periodo de incubación va a variar. En la blastomicosis es indefinido, probablemente varía de semanas o a meses. Y en la cromoblastomicosis se desconoce y probablemente podría ser de meses o a años. Y para la leishmaniosis, como mínimo, es de una semana, pero puede prolongarse a muchos meses. Por último, vamos a tener como diferencia lo que es cómo se transmite. Estos van a tener un modo de transmisión diferente. La de la blastomicosis es por medio de coniosporos, que son característicos del moho, o forma de crecimiento saprofético del hongo, que son inhalados con polvos cargados de espora. Caso contrario para la cromoblastomicosis, que es por inhalación o por inoculación traumática. Y de la leishmaniosis, esto va a ser por medio de lo que son focos zoonóticos que se transmite del reservorio animal por la picadura de un flebotomo, que en este caso sería una hembra infectante que es llamada jejen, y en los focos antroponéticos hay una transmisión de persona a persona por picadura de flebotomos, y en muy raras ocasiones pues, se puede dar por medio de la transfusión sanguínea. Estas enfermedades presentan lo que son manifestaciones clínicas similares y si no se realiza lo que es la adecuada prueba, se podría confundir y darse un mal diagnóstico. Por lo tanto, puede empeorar dicha enfermedad. Una característica morfológica sobresaliente de la cromoblastomicosis es la presencia de estructuras de color pardo, de pared gruesa, multitabicadas, denominadas cuerpos muriformes en los cortes histológicos, que pueden demostrar la presencia de hifas tabicadas ramificadas en las preparaciones con COP obtenidas por raspado. Y con respecto a las complicaciones, en este caso puede haber lo que es una infección bacteriana verrugosa, puede desarrollarse lo que es un melanoma, es decir, cáncer, puede haber incluso una complicación de tal grado que la linfotasis, la fibrosis y la linfatiasis va a haber un aumento exagerado que va a conllevar a la amputación, así como lo podemos observar en esta imagen que es un carcinoma epidermoide donde ya el caso se ha complicado. Al igual como observamos en esta imagen que muestra el síndrome del pie musgoso, donde hay una infección bacteriana que es la más frecuente y que en casos crónicos puede haber una deformación causada por una linfostasis consecutiva de una fibrosis e incluso una elefantiasis por el aspecto de pie musgoso, ¿verdad? Por eso es el aspecto, que el cual podría conllevar a lo que es una amputación también cuando es como se ve severo, ¿verdad?
Ahora bien, haciendo énfasis con respecto al tratamiento, cómo podemos curar esta enfermedad si es que es posible. Y si es posible, pues si se descubre a tiempo oportuno, podría efectuarse lo que es una cirugía en la que se elimine la protuberancia en exceso, donde se extirpe la lesión, aunque también cuando ya está un poco avanzada la lesión, lo recomendable o lo más práctico en este caso sería un antimicótico, y los antimicóticos que van a mostrar efectividad o mayor acción en este caso van a ser los triazoles, como el itraconazol, el voriconazol y el posaconazol. Aquí tenemos lo que es al itraconazol en dosis de 200 miligramos 1 o 2 veces al día durante 4 o 8 meses, que ha resultado eficaz en casos por Fonsecae pedrosoy y Claudophilofora carrioni. También de 200 a 400 miligramos por día por vía oral durante 6 a 18 meses alcanza una tasa de respuesta del 65%. Las reacciones adversas que dará va a ser flatulencia o distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, sabor desagradable, hemorragia en las encías o encías adoloridas, dolor de cabeza y mareo. Va a estar contraindicado en el embarazo y en mujeres que están considerando embarazarse. También se han utilizado lo que es la terbinafina y la flucitocina, que también son antimicóticos o antifúngicos. Aquí tenemos lo que es la terbinafina, que se prescribe a dosis de 500 miligramos a 1 gramo por día y que se observa mejoría del 41% a los 4 meses y del 82% a los 12 meses de tratamiento. La curación en los casos por Claudophilofora carrioni en un tiempo va a ser de 4 meses. Las reacciones adversas, pues este medicamento es bien tolerado con una baja incidencia de malestar gastrointestinal, de dolor de cabeza o erupción cutánea, y muy raras ocasiones puede producir lo que es una hepatotoxicidad fatal, neutropenia grave o síndrome de Steven-Johnson. Va a estar contraindicado en los casos de hipersensibilidad a la terbinafina en enfermedad hepática o renal crónica, en heridas abiertas y profundas y durante el embarazo y la lactancia. Ahora bien, tenemos a la flucitocina, que es un antimetabolito que puede darse por vía oral. Inhibe lo que es la síntesis de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, y las lesiones extensas pueden responder mejor cuando la flucitocina se combina con anfotericina B y se inyecta por vía intravenosa 50 miligramos de anfotericina B en días alternos. Va a poder combinarse con la anfotericina B, y lo recomendable es hacerlo de 100 a 150 miligramos por kilogramo día divididos en 4 dosis durante 6 a 12 meses. También se presenta lo que es en tabletas de 500 miligramos, por lo que se administran en promedio 20 tabletas al día, lo que puede originar lo que es falta de apego a la prescripción por parte del paciente, ya que se niega al ingerir tantas tabletas durante varios meses. Las reacciones adversas que presentará va a ser deprimir la médula ósea, provocar leucopenia, trombocitopenia y otros efectos adversos como erupción cutánea, náusea, vómito, diarrea e insuficiencia hepática. Esto va a estar contraindicado en pacientes con SIDA o azotemia. Ahora bien, con respecto al pronóstico, si no es benigno, va a ser necesario una cirugía, pero en este caso, como última instancia, va a ser cortar la parte del cuerpo, o sea, amputar la pierna en este caso, o el pie si es necesario, para que no se propague lo que es el hongo. Como prevención o control serían utilizar botas, guantes, tener una higiene adecuada y una mejor nutrición, ya sea si es agricultor, carpintero o campesino, ya que esto lo protege de una lesión y poder adquirir este tipo de hongos.
También es probable que la infección se evite con el uso de calzados y protección adecuada, ya sea de piernas o de brazos. Y por último, tenemos lo que es un cuadro de control de paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Como primero tenemos la notificación a la autoridad local de salud, que por lo general no está justificada. Tenemos el número 2, el aislamiento que no corresponde. Como número 3, la desinfección concurrente de las secreciones de las lesiones y los artículos contaminados con ella. Como número 4, cuarentena, la cual no corresponde. Como número 5, la inmunización de los contactos tampoco corresponde. Y como número 6, la investigación de los contactos y de la fuente de infección que no está indicada. Y por último, como número 7, el tratamiento específico, que en este caso la administración de 5-fluorocitocina o itraconazol por vía oral beneficia a algunos enfermos. Las lesiones grandes pueden reaccionar mejor cuando se combina la 5-fluorocitocina con anfotericina B por vía intravenosa, y las lesiones pequeñas a veces se curan mediante resección. Y esto ha sido nuestra participación como grupo de seminario. Gracias.